quizá ahí tendríamos que hacernos la pregunta de por qué. Es decir, puede influir, por supuesto, la motivación de que a lo mejor, pues bueno, la lengua principal de tu país no es una lengua con tanto poder, entonces tienes esa motivación de aprender inglés, francés, la lengua que sea, pues para tener más perspectivas de futuro, ¿no? De mundo. Pero luego también todo lo que, digamos, a nivel social, en esos países, pues tienen muchísimo más acceso a la lengua, al inglés, podríamos decir fundamentalmente. Hay muchísimo contenido audiovisual que está en inglés, que no se dobla. Claro. Hay una cultura quizá de poner la televisión y ver que esa película está en inglés y al final eso hace mucho Claro. para beneficiarte de pues, todo el tema de vocabulario, todo el tema de pronunciación, y eso en España no ocurre. Es decir, tenemos una industria muy, muy buena, porque la realidad es que tenemos una industria muy buena de doblaje y es algo de lo que tenemos que estar orgullosos, pero claro, también tiene su lado negativo en ese sentido. Es decir, y claro, y esto también me lleva un poco en conexión con lo que comentábamos de por qué nos podemos volver o no bilingües con el modelo que tenemos ahora mismo nosotros en España. Y la realidad es que, bueno, un alumno que está en un programa de educación bilingüe sale del aula y qué otro incentivo tiene para utilizar la lengua más allá de que en el futuro pueda salir del país, pueda trabajar en otro sitio, en comparación con un alumno de, sin irnos más lejos, Portugal, que llega a su casa, pone la televisión y pone una película y la tiene que ver en inglés o en chino, en el idioma original, con subtítulos, porque no tiene acceso, porque no se dobla. Es decir, hay muchos aspectos que nos pueden afectar de manera positiva o de manera negativa, un poco como lo queramos ver, pero que influyen. Y viendo a la parte un poquito más polémica, si quieres, por polemizar un poquito, porque claro, la cuestión es, esto se puede interpretar desde el punto de vista de, no, es que la cultura española tiene un peso y tiene como un, pues ocupa un lugar que lo contrario sería ceder a la cultura anglosajona, por el típico Halloween, que nos están quitando nuestras fiestas, y ya si encima ponemos en inglés, pues es que es nuestro idioma, es nuestra... a mi juicio, pues yo no tengo un recorrido como para tener una opinión muy sólida, pero así un poco intuitivamente me parece como que hay una fina línea en la que habrá que ver dónde, sin ser demasiado pues, fundamentalista, pero porque, claro, nos vamos a los catalanes, por ejemplo. Los catalanes están en el lado de decir, no, al contrario que los españoles, que estamos con suficiente espacio vital, o sea, los españoles tenemos suficiente espacio vital y no permea tanto el inglés, los catalanes están diciendo, no, es que el espacio vital del catalán no es suficiente o tenemos que estar en pugna para que no se empequeñezca, ¿no? Entonces imagino que muy, muy superficialmente, imagino como que hay una línea y que no sé si estamos más o menos cercanas a tener que proteger el español. No creo, vamos, mi juicio no, pero bueno, coméntame tú un poco si quieres. Sí, bueno, efectivamente el español es una lengua muy, muy potente, ¿no? Entonces no creo yo que tengamos esas problemáticas, pero sí, lo que comentas es interesante porque, claro, ¿hasta qué punto tenemos que ceder, como comentas, para no sé, embebernos de toda esa cultura anglosajona cuando realmente pues la cultura española, pues oye, no se busca que cedamos y que sí, también incluso la palabra a lo mejor que ceder ya tiene como un componente negativo, bueno, que no es cesión, dar espacio, quizás sería otra forma de dar espacio. Quizá esa es la clave, un poco dar espacio y bueno, quizá a lo mejor pues permitir que podamos acceder a los contenidos de la manera que queramos. Es cierto que hoy eso en día con todo el tema de las plataformas de streaming pues está como muy facilitado, ¿no? Porque es fácil ponerte cualquier serie en cualquier plataforma en inglés o en francés. Pero bueno, quizá un poco pues darle más de peso a los estímulos que nos encontramos en la sociedad para utilizar y para aprender la lengua, y que no sea todo, que no se ciña y se cierre toda la aula. Vamos, que influye muchísimo. Yo recuerdo en tu asignatura con un compañero, claro, yo por mi circunstancia que vengo de Sevilla tengo asignaturas un poco mezcladas y no tenía un grupo, que es una cosa que me da pena, pero bueno, no he tenido como un grupo con el que he querido atravesando los cursos aquí en Córdoba, entonces he estado con varios, pero bueno, la última sí que he coincidido con algunos y este compañero que te menciono, yo flipaba con su nivel de inglés. Además, creo que no sé si se llama Juanlu. Bueno, da igual, digo por si no está viendo, que mando un saludo, no lo conozco mucho, pero es un tío genial. Pero bueno, me acuerdo que el tío tenía un nivel de inglés o sea, muy, muy potente, además muy resuelto, el rollo así como tal. Y digo, un momento dado le comento, ¿tienes familia inglesa? O no sé qué comentario dice en relación a eso, ¿no? En plan, oye, ¿tienes en casa el inglés? ¿O por qué? ¿O has vivido fuera? ¿O qué pasa? Pues, no, es que me gustan mucho las películas y las series.
Digo, tío, en serio, no puede ser que tenga este nivel de inglés solo por eso. Porque además tampoco era un estudiante que tú lo vieras el típico empollón, que dices, no, es que el tío a lo mejor ve muchas cosas, escucha música en inglés y después es muy estudioso. Era un tío que sacaría sus notas, no lo sé, pero no me daba el perfil del el más aplicado del universo. Sabía el inglés que sabía, tenía toda esa soltura con el inglés porque le encantaba la película y la serie y se ponía mucha, imagino, y el tío hablaba que te cagas. Y eso hace muchísimo, hace muchísimo. O sea, yo en mi experiencia personal también ha sido así. Es decir, yo he evidentemente he estudiado, ¿no? Gramática y más contenidos más académicos y tal, pero yo considero que yo el inglés que sé hoy en día es pues por mis intereses personales de, no sé, pues música en inglés, películas, series en inglés y Porque eso tú hace desde muchísimo. joven ya tienes ese gustito por el idioma inglés. Siempre me ha ¿De gustado, sí, siempre adolescente me ha o gustado. desde...? Adolescente quizás, sí, de niño no tengo el recuerdo de tanto. De hecho, tampoco es que me apasionara la asignatura de inglés en primaria, personalmente, pero sí que desde adolescente como que me empieza a llamar y luego ya, pues bueno, te pones a estudiarlo un poco más con sentido y aprendes pues Pero la imagino gramática y tal. porque conectas culturalmente a lo mejor con algo, ¿no? Conectas a lo Sí, mejor con una sí, serie, conectas sí, con grupos musicales, conectas y de con... repente pues dices, oye, pues no sé, me Sí que tiene convence un el recorrido de repente la acceder, cultura exacto, inglesa, ya exacto. eso va asociado al inglés, le Mm, coges un gustito, pero que al efectivamente. final el enganche, uno de los vínculos potentes, pues es eso, ¿no? Es cultural, es Mm. algo, pues una película o una afición, no sé. Pero como con todo, es decir, tú decides estudiar el día de mañana, yo qué sé, física. ¿Por qué decides estudiar física? Pues porque has tenido ese estímulo Claro. o esa conexión en un momento determinado de tu adolescencia o infancia, lo que sea. Pues con el inglés igual. Sí, por eso la importancia de que Claro. desde chicos tengan al menos ese acceso, que después es lo que tú dices, que siempre, aparte que el español no va a tener, no va a tener ese problema de estar a la mano de los alumnos y las alumnas, porque tiene una omnipresencia importantísima, pero en la medida en que tengamos la posibilidad de conocer, yo me acuerdo cuando era chico, y creo que todavía, la gente le enchufaba cadena dial a tope porque era todo en español. Entonces es como en plan, déjame que yo te quede gustito que entiendo las letras. De hecho, a mí me pasa que yo siendo muy aficionado al rap y al hip hop, también predominantemente escucho rap en español porque es el que entiendo y siempre me da un poco de coraje de no saber más inglés porque sé que el rap, pues como originalmente viene de allí y seguramente pues los mejores raperos, además cuando escuchas las bases y muchas veces flipas, nada más que con las bases, con la dicción y con el flow y tal y cual, digo, joder, cómo me molaría saber lo que dice, ¿no? A veces te metes ahí en Genio o en las que vienen subtituladas, los videoclips que vienen Sí. subtitulados, pero te da coraje porque diría, o sea, dices, molaría entenderlo, pero en la medida de eso, que tengamos acceso a esa conexión con esas expresiones culturales del idioma, vamos a engancharnos, vamos a coger Claro, por esa supuesto. Al final, pasión, al final es un poco la motivación, la creo motivación. que es la clave. Sí, como Claro. todo, sí. Sí, sí, que al final, bueno. Y entonces, en ese ámbito del inglés, lo que te motiva, o sea, como veníamos hablando, tu línea de investigación, hablando un poco de motivación, ¿qué es? O sea, ¿qué es lo que cuál es la zanahoria en el palo? Porque es la línea de investigación de didáctica. ¿Qué preguntas te haces tú a nivel interno como investigador? Pues fundamentalmente el cómo puedo mejorar, quizá a lo mejor pensando en la experiencia que he tenido yo como alumno en primaria y en secundaria, ¿cómo puedo mejorar eso? ¿Cómo puedo hacer que los alumnos hoy en día pues tengan una educación? No quiero decir que con esto quiero decir que mi Sí, no, pero educación haya está sido ahí tu mala, profesor vaya a diciendo, ser que profesora diciendo, sí, pero bueno, fuck. ni muchísimo menos, ¿no? Pero bueno, un poco pues que sea una educación Sí, más bueno, adaptada. si ya que estás investigando, que sea para mejorar, evidentemente. Claro, que sean pues, más adaptadas a las características de lo que es la sociedad hoy en día y mejorar y que pues, los alumnos tengan acceso a una formación pues, más de calidad, si cabe. Claro, porque creo que recordar que tú también has estado relacionado con el idioma en relación con la inclusión o con otro grupo, ¿cómo se relaciona esto? Sí, bueno, yo un poco una cosa que me viene interesando desde hace un par de años es un poco el cómo, o sea, o qué contenido o qué temas se utilizan generalmente cuando se enseñan inglés, cuando se Ajá, enseña inglés. exactamente, Es vale. decir, nosotros hemos tenido quizá toda experiencia con esto. Cuando estábamos en el colegio, en el instituto, hablábamos nuestro libro de inglés y los temas que nos encontrábamos fundamentalmente eran, pues bueno, sí, deportes, quizá a lo mejor era un poco el más amplio que quizá podría conectar con todo, pero un tema sobre moda, un tema sobre tal, que son contenidos que, bueno, que nos pueden interesar más o menos, pero que no dejan de ser superficiales Ujú. y triviales, ¿no? Entonces, un poco lo que me viene interesando
intento abogar un poco por ello y defenderlo, es que, vale, vamos a enseñar inglés o vamos a enseñar francés o la lengua que sea, pero ¿por qué no lo podemos hacer a través de otros contenidos que sean un poco más inclusivos Claro. más de corte social, más de corte cultural, más, no sé, pues temas desde pues, temas de igualdad de género, derechos humanos, cambio climático? Bueno, sí que hay libros de texto que abordan el cambio climático, pero otros no. Entonces, pues podemos tirar un poco por todos esos temas, todo el tema de la inclusión, el tema de la cultura, ¿no? Diferencias culturales. Es algo que me interesa bastante, sí, sí. Es verdad, porque cuando aprendes inglés, al final lo que haces, bueno, aparte de la gramática y demás, cuando el vocabulario y demás, de hecho, también lo pensé cuando me metí en esta plataforma de aprender inglés. Claro, bueno, y en general, también quedé aquí con un grupo de conversación de inglés y pensaba, digo, es que te cuentas tu vida, porque, Claro. porque al final que aprendes a hablar. Entonces, cuando hablas, ¿por qué de qué hablas? Pues tú qué haces, tú qué dejas de hacer, qué te gusta, qué te dejas de gustar. Entonces, al final, como lo que te interesa es la forma, es decir, el mensaje, el inglés, para eso necesito meter contenido. ¿Qué contenido meto? Pues venga, vamos a charlar de todo. Y al final acabas conociendo mucho a las personas. En el ámbito más educativo, cuando te enfrentas a eso a través de textos, ¿qué textos? ¿De qué estamos hablando? ¿O de qué estamos leyendo? ¿Cuáles son los writing, ¿no? O los reading. Entonces, claro, es muy pertinente esa reflexión porque ¿qué textos cogemos? Claro. Ya que estamos poniéndolo aquí, ¿qué textos cogemos? Claro, es que hay gente que se pregunta por qué desde el área de inglés o desde el área de francés se tienen que abordar otro tipo de contenido que no sean los tradicionales. Y la realidad es que, bueno, o sea, lo que tú comentas, utilizamos el idioma para hablar de todo. O sea, lo utilizamos hasta para hablar de matemáticas, hasta para hablar de cualquier cosa. Entonces, ¿por qué no podemos poner un contenido que sea mucho más relevante? ¿Por qué no podemos poner un texto sobre algo que esté pasando en el mundo? Y tienen que ser textos centrados en, yo qué sé, en ropa o en, Sí, o en, cuestiones que en no... cuestiones que son interesantes, por Sí, supuesto, que si te ¿no? todo es interesante si te Claro, pones a profundizar y te pero, gusta, pero que pero... quizás son más superficiales, ¿no? Porque Sí, no sí, podemos poner yo qué sé, un texto evidentemente adaptado al nivel de idioma o de competencia del alumnado, pero un texto, yo qué sé, sobre lo que está pasando en Palestina, por ejemplo, sobre la guerra de Ucrania, sobre claro. países que no respetan los derechos humanos, sobre, yo qué sé, personas LGTB, todo ese tipo de cuestiones. ¿Por qué no tienen cabida en el aula de lengua? Claro que lo tienen. Claro, claro. Sí, sí, vamos, es una de las cosas que llamó la atención que lo estuvieras tratando en tus investigaciones porque se me hizo muy evidente. De repente cuando lo era como que no había pensado nunca en ello y cuando lo vi digo, claro, es que esto no es, o sea, como nada es neutral, ¿no? Incluso si tú intentas poner algo neutral, pues ya no es neutral porque acaba de dejar fuera otras muchas cosas, ¿no? Claro. Entonces es una forma también de seguir profundizando en esta vocación inclusiva que debemos tener, como lo sabemos aquí con los programas, bueno, con el programa en concreto que hemos tenido con José Luis Álvarez, que él ha venido centrando su carrera investigadora en esto. Las universidades, cuando se proponen ser más inclusivas, pueden hacerlo desde cumplir con los checks para que te den X certificado o a que te lo requieren por normativa europea, o pueden adquirir un compromiso crítico que implica este tipo de actuaciones, como es tu caso, ¿no? Efectivamente, al final, claro, a todos nos interesa el hacer las cosas bien y el hacer las cosas con una razón. Entonces, ya que tenemos que enseñar la asignatura que tenemos que enseñar, pues vamos a hacerlo bien y vamos a hacerlo de una manera que realmente sea inclusiva, que hablemos de todo lo que hay y que no nos centremos simplemente en cosas tan, no sé, tan Sí, o sea, que uno, triviales. sí, que al final además creo que, bueno, pues eso, lo que es la motivación es algo que te moviliza en algún Claro, sentido, ¿no? Incluso cuando hablamos de comunicación digital, pues sabemos que tenemos que tocar alguna fibra. Yo no puedo tener digamos, un título meramente descriptivo porque a nadie le va a interesar. Y yo, sin querer entrar mucho ahí, porque tampoco me quiero ir al clickbait o ese tipo de prácticas, pero sí que es verdad que necesitamos movilizar las emociones del otro. Entonces, pues por un texto que ni te va ni te viene, mejor poner un tema que te toque la fibra, que te movilice a pensar algo y bueno, pues ya que te has movilizado a pensar algo, escríbelo, claro, exprésate. claro. Y tú vas a tener también, porque una de las cosas que también aprendí cuando no estaba en mano el ChatGPT, pues decía como lo típico, dame 5 consejos, no sé, qué le pondría. De la neurociencia para aprender inglés. Y bueno, una de las cosas que me comentaba era el que tengas un motivo de peso.
Por ejemplo, yo ahora quiero sacarme el C1, pero no tengo tiempo. Me he programado estudiar un poquito estos días, pero como tengo tanta necesidad a nivel del grado, de la mención, no le estoy dedicando tiempo, no estoy dando las clases que me tenía yo programadas a mí mismo. ¿Por qué? Porque no tengo esa motivación, esa necesidad real de que tenga un examen en X fecha. Entonces yo tengo que tener una motivación real cuando están en un país extranjero. No, es que necesito comunicarme, entonces esa pulsión de que lo necesito es lo que me acaba movilizando. Y hay que tenerlo muy presente cuando estudiamos el idioma, imagino. Claro, claro, el idioma es cualquier cosa. Al final es motivación y prioridades. Y si en un momento determinado pues no tenemos esa motivación o no tenemos ese objetivo que tú comentas de un examen en, yo qué sé, en 3 meses, pues quizás no tenemos tanta motivación y va a haber otras cosas que efectivamente vamos a priorizar más. Pero bueno, la clave yo creo que está siempre en intentar sacar un ratito para lo que queramos aprender, sea idioma o sea lo que sea. Además, todo lo que tú planteas, ¿no? Tema podcast, tema de tener algo que no te suene ajeno, una palabra en inglés, una expresión, que sea algo que forma parte de tu vida, ¿no? Claro, que de alguna forma estés inmerso en eso, desde, yo qué sé, haciendo cualquier tarea en tu casa, pues que tenga algo. ¿Por qué no puedes tener un algo de fondo que te esté hablando inglés o simplemente una canción o una serie mientras, yo qué sé, mientras que cocina, mientras que, no sé, ¿por qué no? O sea, al final eso es... O sea, quizá no lo estás recibiendo, no lo estás viendo como algo consciente, pero inconscientemente tu cerebro está absorbiendo un montón de información. Palabras, pronunciación, muchísimo. Sí. Bueno, y yendo un poquito más, como comentaba al principio, pues con Fran había un interés añadido en relación a la cuestión del inglés, que es también pues tu activismo, vamos a decirlo así, ¿no? Tu activismo LGTBI. Porque aparte de esta cuestión que comentas de tener textos, contenidos que aborden diferentes temáticas que pueden ser de temas de inclusión o sociales, o como por ejemplo recuerdo uno de los essays, ¿no? Uno de los ensayos. Es que se me va a ir una palabra en inglés. Esto es bueno. Soy ya prácticamente bilingüe. Veré que me essay antes que ensayo. Y pues claro, porque lo hice en formato de 6, ponía 6, claro. Era en relación a la inteligencia artificial y a la educación. O sea, que cuando hablamos de temas diversos no tenemos por qué tener una actitud militante prosocial, que ojalá, y sí, por favor. Pero bueno, si no, por lo menos conectada con la necesidad, o sea, con la realidad del que está haciendo el essay, el ensayo. Inteligencia artificial y educación. Te quitan el trabajo. ¿Qué pasa aquí? Bueno, pero puedes hablar de lo negativo, lo puedes hablar perfectamente, pero bueno, un poco mi objetivo en ese momento, y siempre intento hacerlo, es, pues ya que te tengo que pedir un writing, un essay, lo que sea, te lo voy a pedir sobre un tema un poco conectando con lo de antes. Moda, claro, pues, o sea, todo... Porque estamos estudiando una carrera de educación. Todos tenemos algo que decir sobre la educación. Claro. Y todos estamos inmersos en la realidad de ahora en la que la inteligencia artificial viene fuerte. Todos tenemos algo que decir, más o menos, bueno, con más o menos rigor, ¿no? Pero entonces, oye, pues voy a preguntarte sobre eso. Y si no tienes algo que decir, pregúntatelo. Claro, y si no te lo preguntas tú, pues ya te pongo yo el essay. Ya te pongo yo el ensayo y hazte esa pregunta. Y si me quieres poner solo los aspectos negativos que estás escuchando en la sociedad, pues genial. Pero así un poco lo que estoy haciendo es que tú reflexiones sobre ese tema, te estoy forzando un poco, entre comillas, a que utilices el idioma y estoy conectando con cosas de la realidad de ahora. Claro. O sea, no sé, me pareció hacerlo práctico y yo qué sé, y enfocado a lo que vivimos todos hoy en día. Puede ser la inteligencia artificial, puede ser cualquier otro tema. Este cuatrimestre, por ejemplo, hace un par de semanas, porque tengo la asignatura un poco continuación de la que tú recibiste el año pasado, pero viene a ser un poco similar. Pues el SI que tuvieron que hacer tus compañeros hace 2 semanas era sobre los ODS, la Agenda 2030, todo el tema de sostenibilidad y demás, porque bueno, previamente habíamos hecho alguna actividad sobre esto. Pues bueno, me di cuenta de que era algo que habían estado trabajando en la carrera, pues desde que empezaron. Algunos tenían más o menos conocimiento sobre esto, pero todos tenían algo que hablar. Entonces, conectar eso con la educación, y en ese caso era pues sobre la enseñanza de lenguas, pues porque todos, bueno, la mayoría van a ser profes de inglés. Pues yo creo que bueno, es una oportunidad para conectar esos temas y hacerle un poco que le den vueltecita a la cabeza de si tiene sentido o no tiene sentido.
Además que eso, no muchas asignaturas tienen la posibilidad de que escriba un ensayo, Claro. hombre, con toda la distancia que hay a un ensayo Claro, sí, de otros tratados sí, más serios, pero que te pares a pensar como un diario personal pues, en claro. relación a un tema, pues cada asignatura tiene esa posibilidad. Y tú que con la excusa, como veníamos diciendo, del lenguaje, de que lo practicas, pues mira, vamos a meterte el hecho de que piensas, pues, tú lo has dicho, el tema de la ODS se da de una forma muy superficial, como, oye, que está esto aquí, que tenemos que tenerlo en cuenta, pero después no sabemos mucho más acerca de eso en relación a lo que se explica en el grado, y encima después estamos viendo, como tú estás planteando, conectando con lo social, que hay mucha gente conspiranoica también ya, que hablamos del tema de conspiranoico, cogen también la ODS como una movida torticera, tal que cual, y dicen, mira, pues date un momentito para pensar en ello, porque si no vas a ser un poco carne de cañón Claro, de claro. esta Claro, movida. y si quieres ponerme por escrito la movida conspiranoica, pues me la pones y ya luego cuando hablemos y te dé el feedback y tal, pues intento convencerte de que no es algo Claro. tan malo, ¿no? Pero bueno, un poco darte la oportunidad de que plasme algo de lo que sabes y algo relevante.